Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenido, bienvenidas. Vamos, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Ethnic, ¿qué es de tu vida, amiga? Estos días hemos estado hablando del barrido de ondas y hacía falta que estés por aquí. Así que si te quedas, de repente nos ayudas a desarrollar más el tema. Sube, sube. Suban chicos, suban chicas. Adelante, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar. A ver, te invito. Si puedes, sube y te comento un poco. ¿Cómo te va? Hola, ¿me escuchas? Hola, Hola, hola. buenos días, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo para Hola. ti. ¿Cómo te va, mi querida amiga? Ujú. ¿En qué parte del planeta Bueno, estás? yo Caracas, Venezuela, Uy, ¿dónde ha sido la catástrofe, amiga? y exacto. Y De razón. bueno, los que no me han podido ver por acá es porque, eh, transito esta situación por acá de mucho dolor, de mucho Sí, sensibilidad. sí, sin Eh, duda alguna. de hecho, desde ese día yo me encuentro de luto completo, nacional, personal, y este, yo soy muy arraigada a las tradiciones indígenas por ser familia indígena Ujú. y respeto los días de duelo, respeto estas situaciones también que como medium todo lo que ha pasado, las almas que se han perdido, los fallecidos, las energías están muy revueltas, todo ha sido completo caos por acá. Viviendo momentos de tensión porque no deja de temblar, esto ha sido consecuentemente de temblores de tierra, se mueve todo en alerta Claro. para, resguardar la vida, pues, resguardar la vida y estamos por aquí. Yo tengo una semana, ya ayer se cumplió una semana de lo sucedido. Ujú. Este, y yo estuve, mi último live en mi canal Místico Profundo fue ese día miércoles, en pleno terremoto. Ujú. Eh, Finalicé y desde allí no he parado. Bueno, desde ayer que he pasado por dos lives nada más, yo creo que el tuyo es el tercero. Ya después de una semana prácticamente, y bueno, aquí seguimos poquito a poco, levantándome emocionalmente de esta tragedia que enlutece a todo el pueblo venezolano. Pero aquí está. De hecho, tu canal me sirve de terapia mejor porque como las energías están tan revueltas acá, no puedo pues eh, mucho, pero sí me he dedicado a ayudar esas almas que creen que todavía están vivas, que están fallecidas y bueno, en ese tránsito pues, de hecho el cielo se puso color rojo, el cielo estuvo rojo, hubo un tiempo que estuvo todo rojo, el cambio climático cambió, calor, después hubo lluvia, esto ha sido cambio y caos total en todos los sentidos. Y que no para de temblar, pero bueno, aquí vamos. El venezolano siempre se levanta, el venezolano con dolor, con tristeza, pero sigue adelante y bueno, somos resilientes, aquí vamos, vamos avante. Nada, mi querida amiga. Bueno, nosotros que vamos por esta línea entendemos un poquito el tema de los movimientos, inclusive del movimiento de la Tierra, del acomodo, del caos y de lo que viene después, ¿no? Siempre es un aviso, un anuncio. Y bueno, hay otra parte a la que nos aferramos mucho, que es pues que el alma jamás muere, ¿no? O sea, es el cuerpo, sí, lo que puede debilitarse, lo que puede llegar a un deceso, pero en realidad el alma es eterna. Entonces nos aferramos a ese pensamiento, a esa idea, a esa certeza, más que idea,
y eso de alguna manera aplaca nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Igual, amiga, mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza espiritual, mucha fuerza emocional para que puedas no solamente ser guía, sino también, superar los propios embates, ¿no? Porque supongo que la zona en su totalidad ha sido afectada y a todos de alguna forma los ha herido, ¿no? Ya sea en sus estructuras, sus seres queridos y su propia estructura emocional también, ¿no? Entonces, nada, fuerza, hermana. Fuerza, fuerza, fuerza. Y nada, vente por aquí porque justo estábamos el día de ayer, antes de ayer. ¿Y qué es de Etnic? ¿Y dónde está Etnic? La necesitamos, tenemos que hablar del barrido de ondas del que comentó la última vez, del cual Luis fue testigo y estuvimos encaminándonos a ver esto de Mano Luz y nos hacías falta, ¿no? Así que ya estás aquí Gracias. y hoy desarrollamos el tema contigo Ya, presente. ya me estoy reincorporando. Saludos, Luis. Abrazo, hermano. Reincorporándome. Es como tú dices, las almas son eternas. Yo puedo dar fe de eso. Las almas son eternas. Y bueno, aquí seguimos adelante. Nos caemos por un lado, pero al mismo tiempo nos levantamos con más fuerza que antes. Así Y ahí es, vamos. así es, mi hermana. Qué bueno que estés aquí. Fuerza, fuerza, fuerza desde adentro de mi corazón. Un abrazo a la distancia. Ya tú sabes que no hay ni tiempo ni espacio para la energía, así es que te doy un abrazo enorme, gigante, y espero que lo sientas para que sume un Sé poquito que sí, de gracias. fortaleza. Un abrazo, hermano. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Nick, buenos días. Buenos días, Luis. Un abrazo para ti. Igualmente, eh, estaba pensando yo en lo de las almas que trascienden en medio después del caos como ocurrió en Venezuela. Y yo creo que hay algo que no entendemos y es que del otro lado, cuando trascendemos, todo cambia. Aquí estamos en el caos y allá pasamos a algo muy diferente. Pues yo lo llamaría plenitud. Yo estoy seguro de ello, ¿cierto? Entonces, al no ver esa realidad, lo vemos más traumático de lo que realmente puede ser. ¿Ustedes qué opinan? Sí, me has hecho acordar hace muchos años un colega, hipnoterapeuta también, hipnotiza, que he contado este caso ya antes, pero lo recuerdo un poquito porque va acorde. Este amigo hipnotiza a un niño con autismo y a través del niño con autismo se presenta un maestro, ¿no? Un maestro de luz, un ser despierto, un ser que está en otro plano con una mentalidad distinta a la nuestra, ¿no? Y le pregunta a este maestro el por qué se permite tanto caos y dolor en Colombia. En ese entonces estaba la FARC muy activa y comenta sobre este tema y pregunta por qué permitió que tiraran ese objeto explosivo dentro de esta discoteca y tantos jóvenes dejaron pues de existir, ¿no? Entonces el ser despierto dice hay movimientos a nivel personal, hay movimientos a nivel familiar y hay movimientos a nivel país. Este caos traerá paz, ¿no? Y así fue, tal cual, ¿no? O sea, eso fue, ponte, yo no sé, en el 2004 esta experiencia, y en el 2006, si mal no recuerdo, se firmó el Tratado de Paz entre el gobierno y las FARC, ¿no? O sea, a veces ese caos que pareciera caótico, catastrófico, tiene una intención diferente, ¿no? Ahora, centrando nuestra atención en lo que acabas de decir del alma, en otro caso, una persona bajo estado de trance accede a un lugar en el que ha habido un atentado y encuentra estas almas, como bien dice Etnic, todavía como que confusas, confundidas, ¿no? Entre no saber si va para adelante, va para atrás, si tiene que ir a casa o tiene que estar en ese lugar, bien confundidas, o sea, como si no saben si irse o quedarse, ¿no? Entonces es que se les habla y se les pide por favor trascender, subir, ¿no? Y en otro caso bastante particular, hola Encali, bienvenido, sube hermano. Y en otro caso bastante particular, que fue a través de una consultante mía, ya no a través de un colega, llegamos a un lugar en el que había un enfrentamiento armado entre los chilenos y los peruanos, había sido una zona de batalla en la cual ya se habían
construido hogares y todo, y en este pasadizo de esta casa pues estaba cundida de almas que todo el tiempo penaban, cada foco que ponían ahí se reventaba, no había foco que durara, ¿no? Y cada que pasaban, y que tenían que pasar por ese pasadizo para llegar a otro ambiente de la casa, la sensación era bastante tétrica, ¿no? Entonces cuando llegamos a la casa de manera álmica, encontramos una luz muy fuerte, y esta luz decía ser Jesús, y cuando queríamos abrir el vórtice para sacarlo, nos dijo que no, que él se estaba encargando personalmente de esta situación. Yo digo, pero son hace muchos años, en este espacio no hay tiempo, ¿sí? Acá no hay tiempo en este lugar, decía. Entonces aquí estamos trabajando con cada alma para entender su tema y orientándola hacia el circuito que corresponde, ¿no? Entonces, pues sabemos que el alma está ahí, está viva en cualquiera de los casos, que puede estar perdida. Hay casos en los que podemos abrir vórtice y ayudar a salir, y hay otros casos pues en que otras energías influyen o tienen que ver porque, digamos, el caso lo amerita, ¿no? El tema lo amerita, ¿no? Como un conflicto armado en el cual no sé si hay simplemente seguir órdenes o hay cizaña y maldad para lograr hacer esto. Entonces el alma tiene que tomar conciencia del acto y tiene que decidir qué experimente su siguiente experiencia, servicio o dolor, ¿no? Entonces tiene que experimentarlo, tiene que decidirlo. Entonces hay una especie de análisis de la situación antes de permitirle o ayudar a esa alma a trascender, ¿se dan cuenta? Entonces hay todo un tema en el mundo espiritual que en algún momento desarrollaremos con mayor amplitud. Espero que eso sirva, mi querido Luis. Ya, pues yo tengo una pregunta para Etnic. Ok, ¿a mí o a Etnic? A Etnic. Ok. Dime. Etnic, esas almas que se quedan, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, que se quedan confusas, que hay muchos casos, yo por aquí conozco también casos de almas que se quedan confusas, que ya pues lo sabe. Esas almas, ¿cómo se orientan? Digamos, si te piden ayuda a ti, ¿tú cómo las orientas? ¿Cómo las sacas de ese estado de confusión o de ese estado de limbo? ¿Cómo es ese proceso? Muchas gracias. Mira, eso se le llama desorientación, ¿ok? Se encuentran atrapadas en este plano, vamos a decir, terrenal, por así decirlo, porque están aferradas y no hacen el despegue al tránsito que tienen que hacer siguiendo el camino que tienen que buscar hacia el plano realmente espiritual, que muchos llaman el más allá, ¿ok? ¿Cómo se ayudan? Bueno, fíjate, las que a mí me ha tocado guiar, que es como un faro, es una guía. Recuerden que los procesos para hablar con fallecidos vienen siendo a través de la mente, ¿no? De la telepatía. En mi caso, yo he dicho muchas veces, soy medio mental, obvio que a través del plano mental, ¿ok? De esa telepatía es que uno se comunica. En mi caso, pues me comunico con las almas fallecidas. Y uno trata de allí comunicar, establecer comunicación, hablar, preguntar, pedir identificación, mira cómo te llamas, qué edad tienes, o sea, ya son datos que le va aportando ciertas evidencias a uno como medio, ¿no? Entonces ya uno logrando esa interacción, es como llenar un formulario como cuando tú vas a buscar un trabajo, ¿ya? Entonces uno va, busca ciertos datos, entonces uno va tratando de orientar, sacarlo de ese trance de desorientación a la parte de la guía para que pueda ya ir liberando, dándose cuenta, entendiendo realmente que está fallecido, pues que ya no tiene cuerpo, que está desencarnado. Entonces hacerle ver que entra en razón que está desencarnado y por lo tanto ya su ciclo ha finalizado en esta tierra, ¿no? Entonces, de modo que se encauce, hay que encauzarlo en ese camino de tránsito a nivel espiritual, que es algo intangible, eso no se ve, ¿no? Es algo que no se puede tocar, es algo que sabemos que está allí y que esas almas tienen que seguir por ese tránsito. Uno le da un empuje, uno busca la ayuda espiritual, una solicita al poder divino, en este caso a la fuente, ayuda espiritual para poderlos encauzar y que sean guiados por esta especie de espíritus de alta luz, de muy alta luz, para que sean recibidos, sean atendidos, sean dados de la mano, sean guiados para que no se desvíen hacia otro plano contrario, ¿no? Al plano oscuridad, ¿no? Entonces,
ahí donde entran muchas entidades espirituales oscuras tratando de apoderarse de esas almas. Entonces hay que encauzarlo de forma viable, que llegue a feliz término, a un puerto seguro, lo que yo diría, en ese tránsito, que no se pueda desviar a otro tipo de plano que no es el esperado, ¿no? Siempre uno busca a esas almas conducirla. Es una cuestión de conducción eh, a lo que es la fuente. Se sale de la fuente, se regresa a la fuente y uno hace el trabajo espiritual de encauce, porque esa alma no está encauzada, está desorientada, está atrapada, lo que muchos llamarían el limbo, ¿ok? El limbo terrenal, y uno hace el empuje para encauzarla. Por supuesto, es un trabajo de convencimiento, de ayuda, mira, hacerle ver que está fallecido, lo que acabo de explicar ahorita, y al encauzar ya es más fácil el trabajo, haciendo la solicitud al plano espiritual para que esas almas sean recibidas allá y que efectivamente lleguen. Entonces es un trabajo. Por supuesto, hay días especiales que cuentan muchísimo. Hay días especiales a la semana que cuentan muchísimo. Por lo menos yo lo realizo los días lunes, porque son los días especiales para tratar este tipo de energías espirituales. Ya cada día tiene una connotación de fuerza, llamémoslo espiritual, de empuje mayor espiritual que potencia esa energía tuya o de uno, por así decirle, empuja, o sea, tiene mayor connotación espiritual del trabajo, porque todo es esoterismo, todo viene siendo esoterismo, de ese trabajo de fuerza espiritual esotérica que tú realizas. Entonces, esos trabajos yo los hago los días lunes con mayor empuje, como por ejemplo los días viernes hago trabajos espirituales para ayuda a las personas terrenales, es decir, nosotros los vivos, ¿ya? Entonces hay mayor connotación para las personas vivas, es decir, trabajos de sanación, de encauce, ojo, también de orientación, de crecimiento personal, espiritual, los días martes, los días viernes, o sea, hay mayor connotación. Y para las fallecidas, los días lunes, netamente, que hay mayor contundencia espiritual, mayor fuerza. O sea, hay que saber hacer los trabajos. Entonces, claro, ya eso viene con el conocimiento, con estudio, con demasiada preparación, autocontrol. O sea, esto es un trabajo realmente. Entonces, no es soplar a hacer botellas como muchos creen. Ay, no, porque es que tú hablas con los muertos. No, yo no hablo con los muertos, señor. Yo me comunico con ellos, que es diferente. A nivel de mental, trabajo mental, de fuerza espiritual, de todo ese ser guía, ¿no? Y esa preparación te lo da la experiencia, te lo dan los años, no te lo da la edad, te lo da es la experiencia. Entonces, muchos quieren, pocos pueden hacerlo, todos tenemos esas facultades espirituales, otros dormidas, otros despiertos, otros no desarrolladas, otras desarrolladas, unos activos, otros no activos, entonces varía, ¿no? Entonces, todo el tema de la experiencia juega un papel importante, un rol importante en esta parte espiritual. Entonces, es lo que te puedo responder desde a mi juicio, mi experiencia, ojo, no generalizo, hablo desde mi experiencia y de mi preparación en esta vía espiritual. Luis, espero que te haya servido, hermano. Jean-Paul, yo tengo otra pregunta para ustedes, puede ser para los dos. Dale adelante, Luis. Ya se preguntó Yo, muy bien. yo pienso que la espiritualidad es una preparación para el momento de la muerte, pues aunque yo no lo llamo muerte, sino la trascendencia. ¿Por qué? Porque uno ya como que espera algo que le va a suceder o ya ha estado en esos planos en los cuales transita durante la muerte. Entonces, las cosas más importantes para mí, para Luis Londono, del camino espiritual, es que uno ya ha recorrido parte de ese camino y la mente como que está preparada para eso, para lo que se enfrente. Entonces nosotros difícilmente, digamos, Jean-Paul, Egnic, en Cali, Luis, nos vamos a quedar en un limbo porque sabemos a qué nos vamos a enfrentar. ¿Ustedes qué opinan? Desde mi enfoque, ya, desde lo que veo yo.
Tú recorres un camino espiritual para conocer un tanto del mundo espiritual y entender la función de la vida y qué hace el alma aquí. Por más preparado que estés, digamos, espiritualmente, la parte emocional, enfrentar la salida del planeta cuesta igual, ¿ya? Quizás menos que a cualquier persona, pero cuesta porque va a depender de cómo sea, ¿no? Por ejemplo, si es una muerte agónica, la agonía es a lo que más el cuerpo, es la parte en la que más el cuerpo sufre. Entonces esa agonía, por más espiritual que uno sea, el dolor de una agonía es complicada, ¿no? Entonces eso de todas maneras va a generar un trauma para el ser mientras está aquí. Si se aferra más al mundo espiritual, quizás, como repito, sea menos doloroso, pero como somos seres emotivos, igual es indefectible experimentar el dolor. Ahora, cuando la muerte es sorpresiva, ahí es donde viene el tema, ¿no? Porque en una muerte sorpresiva, el alma no ha estado preparada, ¿no? Entonces, esa muerte sorpresiva puede hacer que el alma eh, se desoriente, ¿no? Y ahí es donde queda en medio como que en el limbo, ¿no? Ahora, hay otra cosa que yo veo desde mis terapias. Muchas veces en el otro plano, todavía mientras está en el plano astral, el alma sigue siendo mental, todavía no es espiritual en su totalidad. Entonces, estar ligado al plano astral hace que la persona todavía mantenga su forma de ver la vida y mantenga sus creencias. Entonces, si es una persona que cree mucho, por ejemplo, en el infierno y se siente en deuda, pecadora, entonces probablemente su experiencia en el bajo astral sea de un lugar similar al infierno, ¿no? O en búsqueda de sus seres queridos o en búsqueda del paraíso. Entonces va a depender bastante de sus observación de la vida, creencias de la vida, porque todavía mantiene esa estructura mental y emocional. Cuando deja este plano terrenal y entra al plano espiritual, al astral medio, ahí es donde la cosa cambia, ¿no? Porque ya es completamente consciente de que no es un cuerpo físico, sino un alma, y que no existe nada de lo que ha estado parametrado aquí en la Tierra, de sus estructuras, de sus programas. Ahí cambia su visión en el mundo espiritual, ¿no? Pero eso es desde mi trabajo como hipnoterapeuta, respondiendo a Adam, por ahí que me pregunta si soy psicólogo. Soy hipnoterapeuta, me dedico a la hipnosis regresiva, Adam. ¿De acuerdo? Ese es mi punto de vista. Seguramente Epic tiene también su punto de vista. Y de ahí pasamos con Nohan, que ya está por aquí. Abrazos, Nohan. Adelante, Etnic. Bueno, fíjate, Luis, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Prado, muy de acuerdo, más 100%. Si el alma no tiene lo que es el desprendimiento material, pues no sale de la terquedad, del arraigo, del apego, para poder hacer el despegue, lo que yo llamo el despegue, ¿ok? El despegue de ese desprendimiento que lo aferra a ese dolor, a esa agonía, a ese sufrimiento, porque cuando las almas sufren esa agonía, ese sufrimiento, es porque no es tanto el dolor del cuerpo físico, quizás de la enfermedad que pueda tener o algo, sino ese es el dolor, es que no se quieren desprender de lo material, es que hay algo que faltan por ejemplo, por terminar, ¿no? Entonces, cuando las intenciones de ellos quedan abiertas, es decir, que no quieren despegarse de su casa o están aferradas a su familia o una situación en particular, alguna deuda económica, por ejemplo, están allí, van a sufrir más y va a ser diferente el tipo de despegue, porque de alguna u otra forma van a fallecer, ¿no? Entonces, cuando pasan al fallecimiento ya de su materia y ya están por fuera de su cuerpo, entonces ahí donde quedan ese atrapado porque están aferradas, ¿no? Entonces como que si estuvieran en vida. Entonces ahí es donde ocurre esa situación allí, el problema, por así decirlo, porque son almas que son tercas, porque todavía tienen la capa sutil, todavía están con lo que llaman el periespíritu, esas características que le dan personalidad al alma, por así decirlo, ¿ya? Como dijo Prado, esta parte del plano mental,
ellas quedan aferradas, es decir, mantienen un idioma, mantienen características físicas, mantienen características de personalidad muy fuertes, ¿ya? Por ejemplo, el carácter, ¿ya? Hay almas testarudas, de carácter testarudo. Entonces tú hacerle ver las cosas, y de hecho las personas que mueren en siniestro, de cualquier tipo, bien sea por accidente, es peor aún ese tránsito. Así es, sí, de acuerdo contigo, Etnic. Espero eso haya respondido algunas preguntas, Luis. Vamos a pasarle un ratito a Nohan y regresamos con el circuito de lo que queremos hablar hoy día. Nohan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días compañeros. Muy bien aquí escuchando. Bueno, puedo dar mi punto de vista nada más, ¿verdad? Pero no me hagan mucho caso, ¿eh? Como todo. No pongan mucho, no me hagan mucho caso, porque es simplemente mi forma de interpretar también la realidad. Eh, Siempre los babilonios, el Babilonia, los egipcios, los grecios, la griega, los griegos, o qué sé yo, y todo ese conocimiento siempre han tenido esas como visiones de la resurrección, de que hay algo más allá, de las reencarnaciones. El budismo crea también muchas vamos a decir, llamarle como visiones. Y eso es válido, ¿verdad? Pero bueno, cada uno puede su forma de interpretar la realidad. Yo siempre me he cuestionado sobre eso también, ¿verdad? Porque la cuestión es que también yo siempre ando indagando en estas cosas y siempre encuentro causas, el por qué las personas ven difuntos, o el por qué las personas ven apariciones, por qué las personas entran en hipnosis, por qué las personas entran en estados alterados de conciencia, y siempre veo una causa. No veo algo que sea algo metafísico, algo que vaya más allá de la naturaleza, algo que vaya más allá de lo físico. Siempre veo causas. Bueno, pero ese es mi punto de vista. Ahora, lo que veo yo que somos semejantes más a una computadora. Cuando se daña, pues se dañó ya, y la misma física nos dice que la energía no se crea simplemente se transforma, ¿verdad? No se crea ni se destruye, simplemente hay una transformación. Y eso es algo que lo podemos ver y lo podemos comprobar de una manera concreta, ¿sí? Cuando vemos ahí que se está quemando un material, simplemente el humo, qué sé yo, sus gases, y simplemente hay una transformación de sus átomos. Pero no quiere decir que eso que está allí como algo concreto, ahí vamos a decir la leña o lo que sea, la madera, aquello también es parte de esto, pero ya es una transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pensamiento? Pues los pensamientos son simplemente sinapsis, son electricidad, es bioquímica, es neurología, es un montón de cosas, pero a la realidad, cuando este cuerpo padece, ese cuerpo fallece, ¿en qué se transforma? Se va para el paso, se va para la comida, qué sé yo, se lo incineran. Pero ¿dónde está lo otro? Aquello otro es parte de esto. El cuerpo es energía, son sus átomos, y se desprenden y se transforman en algo más, pero no creo que ahí en esa energía siga la continuidad del pensamiento, porque yo veo que a veces dicen, sí, pero él tiene que reencarnar porque sí, tiene que seguirse moldeando, tiene que seguir luchando, tiene que seguirse esmerando, porque quizás en esta reencarnación no, en la otra a lo mejor no va a sufrir, o a lo mejor esa está sufriendo, y viceversa. Entonces, para mí es una jugada del pensamiento por cuestiones más de la creencia, de complacencia psicológica, porque el ser humano siempre ha tenido esa complacencia psicológica, no quiere sufrir, nadie quiere partir, yo tampoco. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental de la vida, ¿me entiendes? Entonces, siempre el ser humano se ha cuestionado y ha dicho que hay más allá, y para mí son construcciones más psicológicas de la estructura de la psique, que quiere esa complacencia psicológica de que hay un autoengaño, y al ver ese autoengaño cree que hay una realidad allá de aquel lado, pero en mi punto de vista, ¿ok? Gracias. Te recomiendo leer un libro, mi querido Nohan, que va a ayudar muchísimo a darle un condimento adicional a lo que ya compartes, que de verdad yo agradezco siempre el compartir de cada ser humano, todo suma. Hay un libro que se llama La supraconciencia existe, del doctor San Segarra, no sé si lo conoces, este doctor que ha hecho su investigación particular sobre la vida después de la muerte, ¿no? El encuentro cercano con la muerte. Entonces, él ha hecho toda una investigación muy interesante, científica, lo ha comparado desde diferentes puntos científicos y ha concluido que esa supraconciencia existe, o sea, ese espacio en el que nosotros conectamos con otra realidad. ¿De acuerdo? Te recomiendo leerlo, es muy bueno, ¿eh? Yo estoy terminando de leerlo, buenísimo el libro, buenísimo, porque hay una investigación bastante profunda. Sí, Prado, yo doy fe de el profesor, el neurólogo Manuel Sansegarra. Sansegarra, Sí. Manuel Sansegarra,
yo lo sigo a él, yo sigo sus experimentos, sigo sus comprobaciones científicas al detalle, ¿ok? De hecho, él ha probado que hay vida más allá del fallecimiento. Que no puedo decir la palabra acá. Así es. Y con todos las barajitas, con todos los hierros, ese señor ha podido hacer las demostraciones con testimonio, ese sí ha podido brindar estadística, ese señor sí ha podido explicar desde la base científica cada una de las cosas que acá en este canal y también en el mío, pues lo dilucidamos, ¿no? Entonces, para los científicos, digo, no reconocidos, que vienen, empíricos, digo, que vienen a echar broma acá, a criticar, a decir, mira, que los chakras no son parte de la base científica de su profesión, XY. Entonces, esas personas que le buscan las 5 patas al gato, señores, ya estamos tan avanzados, tan actualizados en los temas, que este señor, Manuel Sanz Segarra, se ha dado la tarea de dejarlo todo documentado a nivel científico, es decir, que ya no pueden negar la existencia de lo que existe. Entonces quería decir eso. Sí, cada vez está más tangible, más verídico, ya no, o sea, existe tanta forma de verificarse que ya la verdad, negarse esa posibilidad es simplemente falta de adquisición del conocimiento, ¿no? Entonces hay que adquirirlo y ya está, simplemente por ahí pasa, mi querido Nohan. Te recomiendo leer ese libro, ya después de que lo leas, haces nuevamente el aporte, porque te vas a dar cuenta de que ya hay una manera de demostrarlo científicamente. Igual, gracias, hermano, por el aporte, siempre buenísimo, ¿eh? Yo sé que cada uno tiene su propio pensamiento, su propia línea de pensamiento, ¿no? Luis, adelante. Luis. Sí, ya por es que la internet se está cayendo. Es que yo tengo un comentario para lo que le dijiste a Nohan. Okay. Nohan está en un momento que yo también estuve hace muchos años, que yo era totalmente escéptico. Y basado en muchas cosas que me han sucedido, que no son una, sino varias cosas, yo cambié totalmente la forma de ver la vida. Si yo en ese tiempo leyese a Manuel Sanz Segarra, yo no entendería ni jota de lo que él dice. No hubiese entendido el libro de Anita Murjani si no hubiese experimentado lo que yo he experimentado. Entonces el amigo Nohan va a leer al maestro Sanz Segarra y no va a creer ni jota, va a entender, que es muy fácil porque es un lenguaje muy sencillo, pero no va a creer ni jota porque es que hay que experimentarlo. Jean Paul lo ha experimentado, Egnic lo ha experimentado, Encali lo ha experimentado, Luis lo ha experimentado, y por eso para mí lo que dice Manuel Sanz Segarra para mí es música para mis oídos, porque todo yo lo sé con seguridad que lo que él dice es cierto, porque yo he tenido una experiencia cercana a la M, entre otras cosas. Entonces eso para mí es muy fácil de entenderlo, y yo sé que no me está engañando mi cerebro. Cuando yo les hablo de mis experiencias que se la he contado a Jean Paul y a otros compañeros, y escucho a otras personas hablando de las mismas experiencias que he tenido yo digo, no, yo no puedo estar loco si muchas personas hemos pasado por cosas similares o casi idénticas. Entonces ahí está la diferencia entre un escéptico y una persona que ha pasado ya por ese estado de escepticismo y ya ha cambiado de opinión. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que la mente realmente necesita confirmación. Es bien difícil creer a través de otras personas. Como decían nuestros abuelitos, ¿no? Nadie aprende en pellejo ajeno. O sea, asumir que lo que dicen los demás es absoluta verdad sin poderlo comprobar es bien difícil. Por eso entiendo, me queda clarísimo lo de Nohan, porque cuando él transite algo, y es una pregunta que te hago, Nohan, de todo corazón, en algún momento de tu niñez o tu adolescencia, ¿has tenido alguna situación paranormal? Porque creo que esa es la punta de la lanza, cuando uno tiene una experiencia paranormal, ¿no? Porque no lo puedes explicar. Entonces ahí viene el tema, o sea, ¿cómo explicas esa situación? Ahí empieza la mente a decir, ok, tiene que haber otra realidad, no puede ser solamente esta, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Sí, muchas. Como les dije al principio, Luis, él cree que yo no vengo de allá. Yo comencé al revés, como él dice, es decir, al opuesto. Él cree que yo comencé al revés. No, yo comencé al otro lado. No sé si me explique. Es decir, sí, claro, yo comencé en lo paranormal, ¿sí? Si a mí me hablan de la hechicería, puedo hacer todo ese tipo de cosas. Si me hablan de hipnosis, puedo hacerlo. Si me hablan de
de expulsión de, vamos a hacer una liberación estilo evangélico, lo puedo hacer, porque conozco el tema. Ahora, no porque conozco el tema, sino porque me he metido en esta cosa a profundidad, vuelvo, lo repito, pero es que es lo que están hablando, se recita la experiencia, si no para eso se requiere meterse de profundidad, depende del nivel de profundidad. Ahora, si me hablan de sacar un demonio de un exorcismo, un católico, lo que sea, también lo puedo hacer, se me facilita, pero el problema está en la interpretación de la realidad, porque entonces o existe realmente ese demonio o es simplemente un condicionamiento. Para otra persona van a decir, no, él que está adentro. Yo les digo, no está adentro, es un condicionamiento a nivel psicológico, a nivel condicionado, pero no hay nadie adentro. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Se puede comprobar de muchas maneras. Es como las personas que dicen que pueden salir al astral literalmente de su cuerpo. Y ellos dicen, no, es que tú no se puede comprobar. ¿Y cómo lo sabes que necesitas vivirlo? No, se puede comprobar. Yo le he dicho mucho, yo antes, ok, pero me voy a atrever a decirlo, no lo tome muy personal, pues. Antes llegué a dar $10,000, antes personalmente, a todo brujo, a todo aquel que dijera que tiene poderes sobrenaturales o psíquicos, que pudiera levitar cosas, que pudiera mover cosas con la mente, a cualquier brujo, a cualquier persona que diga que puede salir literalmente del cuerpo, lo podemos probar, ¿Cómo? Escribiendo en un papelito. Y que él salga y que lo lea y enfrente y en vivo, se los he dicho a mucha gente, pero se enojan, se molestan, se irritan, no, es que esto no, es que tú eres un ignorante. Entonces vemos las falacias, que eso no se puede de esa manera, se puede, pero no quieren. Entonces, o vamos al hecho, o lo experimentamos realmente con hechos, o simplemente creemos nada más porque alguien tiene una experiencia. Ahora, oficialmente, científicamente, eso no está probado, ¿eh? Esos son científicos aislados, por eso yo entiendo la conversación. Que sí, que hay muchos científicos aislados, como este Moto, ¿cómo se llama? Este japonés que dice del agua, que hay que hablarle palabras bonitas y quién sabe qué. Entonces de ahí empiezan a sacar filosofías, es que tú te tienes que hablar bonito, abrazarte, porque tú también eres agua, tu sangre es agua, y empiezan con un montón de filosofías, pero eso no funciona así en la ciencia, y realmente, literalmente no funciona así el hecho. ¿Me entiendes? Entonces empiezan a construir filosofías e ideas y teorías y dicen, es que está comprobado científicamente porque fue un científico. No, la ciencia no funciona así. La ciencia oficial es un cuerpo totalmente diferente a un científico aislado. ¿Sí me explico? Entonces, es mucha profundidad, pero ese es mi punto de vista. ¿Okay? Jean Paul, ¿me permites decir algo Sí, claro, claro. Al amigo Nohan? Nohan, yo la primera vez que salí de mi estado de escepticismo es porque vi a un espíritu manifestarse en esta dimensión. ¿Cómo se manifestó? Que se lo he dicho mucho a Jean Paul. Escribió en una hoja en blanco con lápiz el nombre de una medicina que yo requería. Vi otras cosas en esa experiencia. Entonces Noja me puede decir, no, es que tú estás mal de la cabeza. Y resulta que yo estaba con un amigo y él también vio lo mismo. Eso fue a través de un medium. Y ustedes van a decir, no, es que Guillermo está mal. El único que estoy de acuerdo soy yo. Porque ustedes dicen, no, es que pues, todos los que no ven como yo están locos. Igual que un ateo dice, no, es que nosotros somos los que sabemos, los otros no están cuerdos. Y es lo mismo, pero ¿cómo me van a quitar a mí la experiencia y lo que he vivido, siendo que yo debo también tenerla, digamos, al menos dejarle al otro la ventana de la duda? Bueno, pues puede ser que Luis sí vio eso, puede ser que él vio en otro mundo diferente, que es más real que el mío, puede ser, ¿cierto? Entonces esas ventanas es las que yo veo que el amigo Nohan está cerrando y no sé por qué razón. Sí, bueno, si Nohan empezó en el otro lado y está en este lado, o sea, algo en algún momento le explicó lo que podría estar viviendo una persona desde su proyección mental, porque ojo, a mí también, por ejemplo, el tema extraterrestre toda la vida me pareció una fantasía mental, ¿no? Es más, leí un libro en el que una persona pues experimenta todo un suceso extraterrestre, pero en realidad solamente era una proyección mental para cubrir un trauma que había tenido a sus 16 años, ¿no? Entonces, eso todavía le dio más fuerza al tema que todo lo del tema extraterrestre y toda esa cuestión era fantasía mental. Pero cuando tuve la oportunidad de ver estos objetos físicos, que ya se los mostré la vez pasada cuando hablamos del tema extraterrestre,
eso ya a mí me dejó con la boca abierta, ¿no? Dije, o sea, eso ya no es tan irreal. Y cuando comenzaban a hablar de estos temas similares, o sea, por ejemplo, encontrar un objeto en una parte del cuerpo que tiene la misma finalidad y en diferentes partes del planeta, o sea, personas que no se conocen de diferentes partes del planeta, describir el mismo objeto en el mismo lugar, entonces ya, o sea, por presión, por fuerza, por masa crítica, no me queda más que admitir que sí hay algo fuera de lo convencional que no se puede explicar, lamentablemente, o no se puede explicar, o lo que se sabe recién está saliendo a la luz, ¿no? Que es lo que están abriendo ahorita todos los informes de avistamientos, de contacto, de tenencia de personajes, de, ¿cómo se llama?, de extraterrestres y todo. O sea, ya está abriéndose esa información. Tarde o temprano todo eso va a ser completamente visible. Y ya no es un tema aislado que sucedió en algún lugar extraño, sino es algo consecuente. O sea, ya hay demasiado peso informacional. Y ese peso pues nos da luces, ¿no? A veces hay cosas que, sinceramente, y a mí me gustaría saber, Nohan, ¿no? Si antes estuviste en este otro lado y viste cosas paranormales, porque una cosa es una proyección mental y otra cosa es ver algo paranormal, es muy distinto, ¿ah? O sea, cuando tú ves algo paranormal, donde ya está, cuando era, como te expliqué, cuando era chico yo veía los espíritus ahí, ¿no? Que andaban, ¿no? Hasta que me metí el susto de mi vida cuando uno vino directamente hacia mí y ahí se me cerró completamente el canal, no he vuelto a ver. No he vuelto a ver, se me han afinado algunos sentidos, pero no he vuelto a ver porque me traumé, o sea, fue una cosa muy real. Y estaba despierto, estaba lúcido, recién me había echado en mi cama, estaba viendo televisión cuando vi a esta señora pasar, traslúcida, que se dio cuenta que yo la estaba mirando y vino de frente hacia mí, ¿no? Y me metió un sustazo que nunca más volví a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaba eso? Yo no tenía forma de explicarlo. ¿Qué era? ¿Un miedo? ¿Era proyección mental? ¿Qué era, no? Porque yo sí los veía, pero eso fue muy real y muy cercano. Entonces ahí ya cerré completamente. Y lo que ve la gente, que ya les he contado historias de lo que ve la gente en las sesiones y todo, y la explicación, los contactos, la información, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿solamente la mente creando? No lo sé. O sea, ahí me gustaría saber qué explicación encontraste a aquello paranormal que te convenció de que eso paranormal no es real y que mientras no se demuestre científicamente, entonces decides no creer en lo paranormal, ¿no? ¿Qué fue por ahí? Me interesa, me gusta, porque estuviste en el otro lado. Sí, cuando uno se mete a profundidad, y cuando estoy hablando de profundidad, cuando uno indaga con los mediums, en hipnosis, todos esos clarividentes, todos esos que canalizan, todos esos que avientan cartas, todos esos que hablan de neuromología, toda esa estructura, va uno descubriendo que realmente no es otra cosa, que sí es algo diferente de acuerdo a la fragmentación de interpretación de cada persona, de cada cerebro. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace meditaciones, también. Cuando uno se autosugestiona, entra uno en trance, también. Todas las culturas que entran en trance también ven. Ahora, la pregunta es, ¿eso es realidad? Claro que es realidad. Lo que dice Luis, eso es realidad también, sí, es real. ¿Por qué? Porque él lo está viendo. Ahora, el hecho de que sean tres o cuatro o cinco personas, eso no significa que sea algo totalmente literal tampoco. Sí, ahora, yo sí estoy de acuerdo cuando dice eso, ahí sí precisamente estoy muy 100% de acuerdo, que sí quizás hay algo, pero que no lo sabemos explicar, pero sí tiene una explicación, que no la encontremos es otra cosa, pero hay una explicación. En lo que sí yo a veces puntualizo más es en el sentido de que hay personas que exageran, como alguien que me dijo una vez, fíjate que yo vi a un espíritu. Le digo, ¿cómo que lo viste? ¿Cómo era? Dice, porque se movieron los objetos. Se movieron, dice, los cajones, se cayeron las cucharas. Le digo, ¿pero qué viste? Dice, pues que se movieron las cucharas. Sí, pero ¿qué viste? Eso se supone que eso lo puedes ver. Pues vi un espíritu. Ok, pero ¿cómo es ese espíritu? Dice, pues que se movieron las cucharas. Ve, entonces le ponen un nombre que es un espíritu. Ellos así, le llaman espíritu. Pero realmente no vieron nada. Lo que vieron fue que se movieron los objetos. Pero científicamente hay una explicación para eso. ¿Sí? Ahora, que la mente vea cosas, sí, y claro que es la experiencia de cada uno, de acuerdo como lo interprete, pero lo que yo voy es que hasta ahorita yo, lo que he indagado con los muertos, en los cementerios, con los brujos, con los hechiceros, en hipnosis y todo tipo de fragmentación, no he encontrado más que causas. Hasta ahorita yo llegué a dar $10,000, como lo vuelvo a decir, todo aquel que tenga superpoderes, que dicen que tiene superpoderes de levantarse en el aire, que porque dicen que los demonios lo levantan, que otros que pueden no sé qué hacer, nunca se los han podido ganar. Es más, hay $750,000
aquí en California, para el que quiera traer ciertos poderes psíquicos, nadie se los ha querido ganar. Hubo 1 millón, pero ya murió esa persona. Pero nadie se lo quiere ganar, entonces siempre hay una excusa o hay una justificación o hay algo que huye la persona. Ahora, no, con eso no quiero decir que las personas estén mal, es una realidad que están viendo, pero quizás también yo digo, a lo mejor sí lo hay, pero no hay una explicación. Yo quisiera aportar algo, Jan. Adelante. Comento al compañero Noah. Noah, un placer de conocerte, ¿no? Fíjate, a veces algunas personas se ofuscan, tratan de buscar explicaciones, de forzar, ¿ok? De ser autoritarias, de forzar de forma obligatoria en que los resultados se den como quizás esperan ser vistos, ¿no? Entonces, yo te voy a explicar lo siguiente. Mira, todo lo que tú acabas de decir, yo soy una de esas personas. Mira, yo soy vidente, soy psíquica, esto, aquello. Muy parecido a lo que tú acabas de decir. Yo no me califico bruja, pero en algunos casos, bruja es una persona pues que es de la sabiduría, ¿no? Es un ser sabio. Y se descontextualizó la palabra, ¿no? Y a lo mejor quizás es lo mismo que a ti te está pasando, es lo que yo estoy viendo desde mi perspectiva, porque te enfocas en algo de ofrecer incluso de dinero y tal, y a veces no todos somos materialistas. Por lo menos en mi caso yo no soy tan materialista de decirte que yo por un dinero, no, porque lo primero que te voy a decir, mira, si no hay una necesidad de causa, yo no tengo por qué demostrar tales facultades espirituales, por ejemplo, ¿ya? Tiene que haber una causa para poder ayudarte por algo, pero no por un show de circo, por ejemplo, de ganar un dinero y demostrar. Yo pienso que porque hay que ser responsables, hay que tener ética profesional también en alguna parte, digo, de conducción, ¿no? Entonces, a lo mejor las personas están bloqueadas, sufre de un bloqueo y por sus propios medios, digo, la persona que ofrece ese dinero, porque en buscar tanta respuesta y ofrecer tanto dinero así, tan autoritario, es porque las personas no pueden vivir la experiencia por sí mismas porque están bloqueados y por algo están bloqueados. Entonces, causa y efecto, mira, eso es súper importante. Y si no te corresponde, bueno, no te corresponde. Y si lo viviste el suceso o la manifestación, yo no le diría evento, yo le digo manifestación, ¿no? Quizás no lo veas como una fragmentación o de divisiones, porque no todos tienen la habilidad o no todos tenemos la misma tipos de habilidades espirituales. Por ejemplo, la mía es mental, no es física. Y tú estás buscando, por ejemplo, evidencia física, que es la levitación, por ejemplo. Entonces yo te puedo decir, mira, yo soy tal cosa, pero yo no levito porque yo no soy medium físico, ¿no? Cada quien a lo que es, ¿no? A la habilidad con la que nace. Por eso es lo que yo acabo de decir, muchos nacen, pero otros que no los nacen, entonces intentan de forma forzada obtener esas habilidades o esas facultades espirituales. No todos tenemos las mismas facultades. Yo te puedo decir, yo soy clarividente, pero todos somos videntes porque todos vemos, tenemos ojos, tenemos órganos visuales. Algunos invidentes porque tienen limitación visual, por ejemplo, a nivel corporal, ¿ok? Biológico. Pero a nivel espiritual, los sentidos espirituales hay que activarlos. Entonces, que se caen objetos, ok, se caen objetos, pero es parte también de la creencia autopuesta por la sociedad de que todo es malo, y no todo puede ser que tengas un problema mental o tengas un problema, digo, de salud psicológica, por ejemplo. Por lo menos yo he ido a varios psicólogos y en ninguno dice que yo estoy loca, y yo te puedo decir que tengo comunicación con seres desencarnados, por ejemplo, ¿ves? Entonces lo que yo quiero que te lleves es esa, no sé, opinión de que no todos tienen la misma habilidad espiritual y que no todos te van a probar algo científicamente con la premeditación que tú quieres buscar. Entonces, también tienes que reflexionar un poco y vete mucho, te recomiendo, y de igual forma al profesor Manuel Sansegarra, porque él ha dado las evidencias necesarias a aquellos que quieren ligar peras con manzanas, porque la parte terrenal es una y la parte espiritual es otra, y los que estamos en el medio, entre un plano y otro, sabemos lo que te estamos diciendo. Bueno, quiero decirle que los psicólogos y los sinólogos
cuando recibe un paciente no es porque estén locos. Primero, esa es una falacia, ¿sí? Cuando un inólogo recibe un paciente no es porque está loco, y un psicólogo tampoco, no es porque estén locos. Segundo, también puede descartar eso del dinero. Eso es simplemente una forma de ponerlo en la mesa. No significa. Sí, porque también esa es otra falacia de decir, no, porque yo no me dejo llevar por el dinero, porque soy espiritual, porque no soy materialista. Ese es otro engaño de pensamiento. Pero supongamos que quitamos el dinero, porque a todos nos gusta el dinero. No hay que, o sea, no hay que decir, hasta junto con aquí con nuestro amigo, hemos hablado también de ese tema, del dinero, ¿me entiende? Entonces, no hay que, ¿me entiende? Tampoco despreciar el dinerito, por ahí unos cuantos dólares, no cae mal, ¿me entiende? Entonces, pero quitemos el dinero, pero si estamos hablando de ética, como lo dijiste, entonces vamos a aplicar la ética, es decir, vamos a aplicar la honestidad. Entonces vamos a ser honestos y vamos a llegar a lo espiritual y ayudar a vuestro prójimo, que quizás él pueda ver algo más allá de lo que quizás otros ojos no pueden ver, pero ¿por qué no ayudarlo entonces? ¿Sí? Entonces, si yo hablo de algo y me cierro a decir, no que por el dinerito, no que por esto, no que por eso, entonces estoy cerrando las puertas a que mi prójimo tampoco pueda ver. Ahora, si yo le digo, no, es que tú tienes que experimentarlo, si no lo experimentas no vale, eso no sirve. No, tampoco no. O sea, si yo estoy hablando de algo, tengo que mostrarlo también sobre la mesa. Gracias. Ok. Vamos a darle el pase a Jorge. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo El está, mi amigo? contexto, Jean-Paul, Bueno, recién vengo llegando. empezamos hablando de los temas de Venezuela, de ahí Luis trajo otros temas también como preguntas sobre el mundo espiritual, si los espíritus en el otro plano se extravían, se pierden y cómo se les guía para que vayan a la luz, si es que, y Edni, que es medium, estaba que nos contaba un poco cómo lo hacía, y yo también estaba planteando mi forma de verlo desde la parte terapéutica, ¿no? Y Nohan hizo su aporte con respecto al mundo espiritual y su versión de los hechos es desde la parte más científica, ¿no? Entonces, mientras alguna cosa no se pueda demostrar científicamente, es una proyección mental probablemente, y esto es lo que muchas veces validamos como real cuando de repente no lo es, ¿no? Que también es válida, su postura es completamente válida, ¿cierto? Entonces, sí, por ahí estamos, mi querido Jorge. ¿Y cuál es tu postura con Ok. respecto a esto, no? Mira, yo generalmente he optado por ser, ahí cómo se dice la palabra cuando uno no cree. Incrédulo. Sí, pero ya he ido perdiendo esa incredulidad a través del tiempo. He estado observando que los estados de conciencia no se pueden mantener por mucho tiempo, los estados elevados de conciencia. Y generalmente tienen que ver con los estados emocionales. Entonces, como son estados que no se pueden mantener, muchas veces no podemos meter a una persona en un laboratorio y estudiar estas cosas que son complejas. Entonces, una persona puede tener una habilidad, pero no la puede mostrar todo el tiempo. Quizás haya personas que sí puedan, pero generalmente es complejo el tema porque para que una persona mantenga estos estados, tiene que tener un desarrollo espiritual bien alto y un desarrollo en todo su centro emocional, físico e intelectual. Eh, yo cuando si bien no tengo ciertas habilidades como la tiene Etnic o otras personas, a creer más fue cuando empecé a trabajar con el Qigong. ¿Con qué? Con el Qigong. Chikung. Sí, el Qigong es un arte que tiene más de 5.000 años y viene de Sí. un antiguo arte que se llamaba el Daoyin, que es manejar o trabajar con la energía, guiar la energía a través de la respiración y el movimiento. Y llevo 6 años practicando y este año recién empecé a sentir la energía, a sentir todo lo que decían los maestros. Y ahí me di cuenta que sí hay cosas que no puedo explicar, cosas que a lo mejor la ciencia tampoco, en este estado de evolución, quizás la ciencia no lo puede explicar. Y probablemente más adelante sí lo puede explicar. Ya Jacobo Greenberg hizo varios experimentos donde trabajó con el tema de la telepatía y bueno, lamentablemente eh,
no está con nosotros, no pudo terminar su experimento, pero me hace sentido la teoría sintérgica, donde habla de una coherencia universal y donde habla de la TIS, que es como el campo, el Wi-Fi, donde está toda la información, y uno puede acceder a ese Wi-Fi. Entonces yo creo que sí es posible, pero sí creo que la gran mayoría, hay una gran mayoría sí que de personas que tienen estas habilidades, pero no siempre la pueden ocupar. Por ejemplo, acá en Chile hay varios casos de clarividentes que buscan personas perdidas y las encuentran, pero después en otro caso no la pueden encontrar. Y es por lo que yo pienso que es porque a ver, porque estos estados de conciencia no se pueden mantener por mucho tiempo. Imagínate que yo me proponga estar en el aquí y en el ahora. Es muy poquito el tiempo que puedo hacerlo. Nosotros en Cuarto Camino le llamamos el recuerdo de sí, porque recordar realmente la esencia de lo que somos, estar presente. Y sabes que yo lo he tratado de hacer y en realidad es muy poco el tiempo que puedo hacerlo. Entonces, los estados de conciencia no se pueden mantener porque emocionalmente también nosotros tenemos que tener un gran desarrollo. Imagínate que eh, te despiden o te deja tu esposa. Entonces ya eso te, te rompe un estado de conciencia. Así que yo siento que sí es posible, no tengo esa habilidad, sí he trabajado con la energía y he sentido la energía, no puedo expresar una experiencia hacia otro, no puedo transmitir una experiencia, pero sí he tenido la experiencia de ver qué es lo que pasa con la energía cuando pasa por los canales energéticos y, y sí eso me ha hecho creer más que antes. Después de 6 años, este año recién vine a tener ciertas experiencias. No son experiencias de ver, no son experiencias de telepatía, no son experiencias que se pueden transmitir hacia afuera porque es de sentir tu cuerpo por dentro. Ujú. Entonces eso me ha ayudado a comprender ciertas cosas y últimamente me ha acercado más a la lectura de Jacobo Grinberg porque ahí hay algunas claves que me parecen interesantes. Gracias. Qué interesante que estés por ahí. La sinergia es muy interesante de Jacobo Grinberg. Am, Frank Anton Mesmer, que es el padre del mesmerismo, que es el inicio de la hipnosis, en la historia de la hipnosis, él hablaba de una fuerza, así como la luna tiene fuerza, tiene, digamos, influencia en los embrios, porque hay un cambio energético que es propicio para el momento de sembrar y todo ello, decía que también los planetas influyen en el ser humano, que hay una energía que influye en el ser humano. Probablemente hablaba de la latiz, pero él lo orientaba a la influencia de los planetas, que la astrología habla de que la posición de ciertos planetas y todo tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Al final es como armar un rompecabezas, porque cada cosa tiene un sentido, una lógica y encuadra en ese rompecabezas de la vida, ¿no? Entonces es importante, sí, que haya una búsqueda, una necesidad de demostrar las cosas científicas, porque eso nos lleva, pues, a demostrarlo en algún punto, ¿no? Que es lo que está pasando con la cuántica ahora, ¿no? La física cuántica que está demostrando cosas que antes, pues, eran improbables, ¿no? El entrelazamiento cuántico, que prácticamente explica lo que nosotros tratamos de explicar desde la latiz, desde el inconsciente colectivo al que estamos conectados, que todos nosotros estamos entrelazados unos con otros, que lo que yo pienso emite una información y hay otro que recepciona esa información. O sea, estamos interconectados definitivamente, ¿no? Entonces, Frank Anton Mesmer antes ya hablaba de esto, Jacobo Grinberg desarrolla también estas ideas. Hoy la física cuántica está comprobándolo ya desde la manera científica, la neurociencia está haciendo sus propias investigaciones, o sea, al final todo está llevando a un mismo camino, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Entonces vamos a llegar en algún punto a darnos cuenta que somos más energía
que parte física. Entonces, si hablamos de energía, estamos hablando de entrelazamiento, de vibración, de frecuencia, estamos hablando de resonancia, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De leyes que rigen la parte energética más que la parte material y espiritual. Entonces, ahí saldríamos completamente de estructuras materiales para entrar a estructuras mucho más profundas, que vendría a ser el mundo cuántico, ¿no? Que vendría a ser el mundo de la energía, ¿sí? Muy diferente al terrenal. Perfecto, continuemos entonces ahora dándole el pase a Encali. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gusto tenerte por aquí. Buenos días, buenos días. Es interesante escucharlo, Jean Paul, pero tengo una duda, ¿verdad? Porque Egni se llama, ¿verdad? ¿Es medio? Sí. Porque ella dice que las personas dicen que algunas están bloqueadas, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué unos sí y unos no? ¿Y por qué los que no, o sea, desde mi experiencia, desde mi caso, porque yo esto no lo pedí, no fue algo que yo dije, es que yo quiero verlo, es que yo quiero que me pase, no. Pero hay personas que les suelen pasar cosas, hay personas que, como dice Nohan, puede ser un pensamiento, lo puede imaginar, pero desde mi caso, que tú lo sabes, Luis, Jean Paul y Nohan, yo les he compartido una información. ¿Por qué unos sí y por qué unos no? Porque con uno sí puede verlo físicamente desde un dispositivo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la intención? Porque si ella es medium, pero ella, ¿cómo los ve? Por medio de la mente, yendo, no sé, o físicamente. Porque lo que a mí me pasó en su momento, yo los veía físicamente al grado de tomarle fotos. Es una gran diferencia. Entonces, esa es mi pregunta sobre ella. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué unos no? Ok, Ednick, si deseas puedes responderle la pregunta. Mira, primero gusto en saludarte. Para mí es un placer, bueno, tener la oportunidad de estar acá y poderte responder. Bueno, fíjate, las facultades extrasensoriales, las que llamamos espirituales, ¿ok? Muy aparte de los sentidos biológicos, que también son sentidos biológicos y estas son, pero sentidos extrasensoriales son diferentes de forma de activación en una persona, ¿ok? A lo mejor, según tú comentas, yo puedo apreciar que eres medium quizás físico, ¿ok? Porque tienes la capacidad de hacer la interacción de forma física, ¿ya? En mi caso es a través de la mediunidad mental, ¿sí? Y de esta forma yo interactúo, por supuesto. Yo también he visto cosas, he visto con mis ojos, no ya con la mente, con mi órgano visual, que son mis ojos, son los sentidos biológicos, he podido ver ciertas fenómenos paranormales y muy contundentes, y también he tenido la manifestación, o sea, muy aparte de lo que es la clarividencia, es decir, la parte de la evidencia y de la parte de la clarividencia, ¿ok? Pero hace mucho tiempo yo me programé para no prestar, por ejemplo, no ser medium de trance, tener lo que son, o activarme completamente la parte física, porque no lo deseo así. Es decir, sí también lo traigo, pero no lo deseo así, entonces me programo para evitar de que eso a mí me suceda. Simplemente me quedo hasta de forma de programación hasta la parte de la mediunidad mental, ¿ok? Porque he tenido situaciones un poquito de experiencia con la parte física, entonces me quedo hasta allí. Ahora, en base a tu pregunta, que es la respuesta que supongo deseas, esperas que te responda, tiene que ver mucho con la parte de la activación tuya en tu evolución, en tu progreso, evolución espiritual, ¿ok? En esa parte que hablamos Prado y yo empezando el programa, quizás tú no estuviste aquí, no escuchaste, en la forma de la experiencia, ¿no? Que tú vayas a ir expandiéndote a nivel espiritual y vayas ampliando
tu campo de facultades extrasensoriales. Eso tiene que ver mucho. Una cosa es la activación y otra cosa es la inactivación. Es decir, puedes tener una habilidad espiritual, pero si tú no la expandes, no la activas, no la pones en práctica, eso vuelve otra vez a la fase de inactividad, ¿ok? Eso es lo que te puedo responder. Ahora, la parte científica, si me vas a preguntar, yo no te puedo porque no soy científica y no te puedo responder la parte científica. Siempre lo aclaro porque hay personas que esperan que uno responde en base a lo que ellos desean que uno les responda, ¿no? Entonces, la parte científica la tiene el profesor Manuel Sansegarra, lo pueden buscar, la parte científica. Yo te respondo en base a mi experiencia. Gracias, Edmic. Chicos, tengo en breve que cerrar. Voy a darle el paso rapidito a José, Ego y a Charlie, porque en breve viene mi paciente, ¿sí? José, adelante. Sí, buenos días a todos, chicos. Bueno, en lo que puedo aportar es en la alquimia a través de la energía. Esto es lo que estoy desarrollando ahora y, por ejemplo, cuando tú te acercas a una persona, la energía de esa persona que está vibrando en ese momento, en ese aprendizaje que tiene él, no es una casualidad, es algo que hace alquimia contigo, con tu energía. Y ahí por eso se dice, si te encuentras a alguien, tienes que aprender algo. Perfecto, tienes que aprender algo en la parte física, pero también interna tuya también. Y darse cuenta qué es lo que me ayudó este personaje o esta energía, ¿no? Es muy importante, porque ahí es donde te puedes centrar para avanzar. Por ejemplo, yo distintas personas, ¿no? Pude lograr qué tipo de energía son las que me van sumando y qué trabajo yo puedo hacer a partir de ese tipo de energía. Por ejemplo, yo tengo la del entendimiento en este momento, porque estoy entendiendo todas las cosas así prácticamente por semana. Y es todo como un darse cuenta, porque todos los procesos internos no llevan procesos mentales. Todo lo externo llevan procesos mentales. Ustedes sí se van a dar cuenta cuando suman hacia adentro, cuando están sumando hacia afuera. Y acuérdense que como es afuera es adentro. O sea que hay que ir llevando los dos, ¿no? Eso es lo que yo quería comentarle. Gracias, José. Bueno, gracias. Gracias, hermano, por tu aporte. Ego, ¿algún aporte pequeño? Buenos días. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, Paul, Puedo dar un aporte pequeño, pero como no sé de qué estaban hablando, no sabría responderte. Ok, te explico. A ver, espérame un segundito. Dime, Cali, ¿qué pasó? ¿En Cali? ¿Aló? Sí, aclarando un punto también de ECNIC. En primera, no soy medium, yo no me dedico a nada de eso, tampoco cobro ni quiero, o sea, no, para que no se vaya a malinterpretar, no tengo, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Ok, amigo, gracias por la aclaración. Ego, estábamos hablando un poquito la diferencia entre el mundo espiritual y la ciencia que puede demostrar o no puede demostrar el tema, ¿no? Estábamos en una pequeña disquisición sobre el tema, adentrándonos en esta forma que tenemos algunas personas de ver el mundo espiritual y de entenderlo y de comprenderlo, o de repente tener la certeza, y por otro lado, la otra parte, la otra fuente que necesita de repente más pruebas o contundencia de pruebas para poder certificar que esto podría ser real, ¿no? Que es válido, ¿no? O sea, cada quien en su propia búsqueda. ¿De repente tienes por ahí algún aporte adicional? Sí, cortico. Yo estoy de acuerdo porque lo pude replicar en la teoría del profesor en química Corrado Malanga, que él llega en su conclusión en la tesis que él dio en Harvard, de que el 30% de la población tiene alma conciencia. Los demás se alimentan o pueden interactuar
porque son programas que están en tu ADN y energéticamente te alimentan de las personas con alma. Pero eso que se llama medium, dones, son características de personas con alma. No es que son especiales, no, no. Todos somos iguales. Siempre y cuando tengas un alma, todos somos iguales. Y esa peculiaridad o esos dones que se dan porque tienes un alma conciencia. De otra manera no lo pudiese hacer. Las personas que no lo hacen es porque no tienen un alma conciencia y no importa el tiempo que pase, lo que puedas hacer, no van a poder observar o ver porque se requiere esa alma conciencia que son lo que desean los extraterrestres, son lo que desean las entidades de otro lado. Ellos nos llaman a nosotros recipientes llenos o recipientes vacíos. Eso lo pueden preguntar cuando estén en el astral y se van a dar cuenta que todos usan el mismo lenguaje. Nos llaman recipiente. Ok, muchísimas gracias. También es completamente válido el aporte, ¿sí? Son puntos diferentes de ver la situación. Justo Jack Silva también estaba comentando por aquí que aquellas personas que tienen estos dones despiertos, según William Criado, que es también un hipnoterapeuta que hace investigaciones del mundo astral con mediums y todo, descubre que son personas implantadas y que no son necesariamente personas que vengan con estas habilidades despiertas, ¿no? Entonces ahí interesante también analizar esos otros enfoques y puntos de vista. Se dan cuenta que hay una variedad bastante interesante, ¿no? Desde lo científico, desde lo terapéutico, desde las personas que experimentan realmente la mediunidad, etcétera, ¿no? Charlie Brown, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos Aquí, días. hermano, Gracias, voy a tratar de ser lo más breve. Sí. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, Dale. ¿no? En este lado, por parte de la familia, mi esposa, por ejemplo, es medium, ¿no? Es medium y tiene un contacto extraterrestre. Entonces, el tema de la mediunidad, esos dones, como nosotros les llamamos, pues son dones realmente que todos tenemos. De hecho, el ser humano tiene habilidades de volar, tiene muchas habilidades. Sin embargo, a través del paso de los años, no se han perdido, se han dormido. Y además de dormido, hemos dejado de creer, que es algo muy importante. Nos han puesto más en un mundo material que más en el otro mundo del que pertenecemos, ¿no? Que es más el espiritual. Pero bueno, los dones, según lo que nos han explicado tanto estos amigos de las estrellas como los amigos del otro lado, estamos hablando de las almas, que es con la que se tiene mucho contacto, es dado según tu trabajo que tengas anteriormente en vidas pasadas. ¿Qué quiere decir eso? En servicio. Si tú eres una persona que ayudó mucho a la comunidad, a la gente, pero de una manera desinteresada, con el afán de ayudar simplemente porque te nace, tanto animales como el planeta, como las personas, antes de volver a reencarnar en otro cuerpo, te piden que si te gustaría ayudar. Y una de las cosas que recuerda mi señora es a los 3 años, estaba caminando ella con un vestido blanco, caminando sobre un pasto muy verde, y había 3 seres muy altos que le decían, ¿estás segura de seguir con esta misión? Y ella dijo que sí, y en ese momento, a partir de ese momento, recuerda todo desde los 3 años. Entonces, bajo las experiencias y lo que le han explicado es por ese servicio que ha tenido en otro. Sin embargo, todos tenemos la capacidad, todos tenemos la posibilidad. Sin embargo, el que tú te dediques más a un tema material, sobre el dinero, sobre el lujo, sobre lo que quieres hacer más ahí en esta parte, y vas dejando esa parte de la energía o de la espiritualidad, pues obviamente tú mismo te aprisionas en este cuerpo y no permites desarrollar lo que tú tienes para poder desarrollar. Hay gente que de repente ve y sin querer ve a alguien que no existe, pero es porque ese alguien le permite. Todos tenemos experiencias, simplemente no hemos podido tener tanta atención sobre las cosas y pensamos que es algo común, algo material, pero siempre hemos tenido las experiencias de poder visualizar algunas cosas sin querer. Obviamente, pues es la falta de atención, pero es parte de lo que cada uno de nosotros podemos hacer y se puede lograr. Sin embargo, pues la atención que le pongamos nosotros es decisión propia de cada uno. No es que haya alguien más especial, simplemente pues viene trabajando desde antes y su calidad o su vibración todavía es más, y esa parte los hace más conscientes todavía. Excelente. Bien, Charlie, muchísimas gracias.
Escúchenme, yo tengo un proyecto hace muchos años que ya lo hacía, antes ya hacía esas investigaciones con videntes, pero quiero formar un grupo de videntes. Ya antes a mi amigo David se lo he propuesto y te lo propongo ahora a ti, Etnic. Quiero un grupo de videntes para nuevamente desarrollar el tema de estudios, ¿sí? Ahorita que ya hay mucho más conocimiento, mucho más interacción con otras energías y entidades, me gustaría hacer investigaciones más profundas, ¿ya? Entonces yo voy a ver si en algún momento empezamos a hacer esto. Me gustaría contactar con 4 o 5 videntes que tengan este potencial profundo de adentrarnos en el otro plano para hacer los ensayos. Esto lo hacía hace bastante tiempo con un grupo de alumnas. Teníamos experiencias fuera de lo convencional, muy interesantes, pero me gustaría hacerlo con gente que veo aquí que tiene ese potencial, ¿ya? Que sí son videntes así profundas y fuertes, ¿no? Entonces me gustaría hacerles testeos y todo para descubrir su nivel de evidencia y ver si efectivamente hay implantes. Nos revisamos entre nosotros, liberamos los implantes, vemos si aún sin los implantes se puede desarrollar la capacidad, y ya desde el desarrollo del humano luz o desde el reconocimiento de nuestro humano interno, exponenciarlo para poder hacer investigaciones limpias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo guiamos esto. Ya después me pondré en contacto con ustedes y seguramente todos los que estamos aquí participando tendrán la gran posibilidad de enviar sus preguntas, ¿no? Para poder hacer sobre esa pregunta un trabajo de investigación, ¿ya? Ya después veremos esto. Es un proyecto que tengo hace bastante tiempo, pero tengo que encontrar las personas idóneas. Ya tengo 2 por ahí. Tengo una bien, aquí en Perú y me gustaría Por desarrollar. supuesto, Jan, si, cuenta si con tú mi apoyo. quieres, si tú quieres, yo sí tengo implante. Si tú quieres, ve que me pongo ahí al servicio Por supuesto que para sí. que O hagas sea, tu experimento. sin duda alguna, si podemos en el proceso de investigación identificar los implantes, yo les enseño cómo sacarlos, porque si no es cosa del otro mundo, o sea, se puede. La misma alma puede retirar esos implantes. Ahora, dependiendo de quién lo ha puesto, ¿no? Entonces vamos a ver, ya eso lo vemos ya cuando estemos haciendo el trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues les mando un gran abrazo. Yo tengo ya que atender en breve. Los abrazo desde ya. Cuídense mucho. Bendiciones. Etnic, escriben por interno para ir formando el grupo, ¿sí? Vamos a ir formando el grupo. Muy bien. Un abrazo enorme. Cuídense bastante. Chau, chicos. Un Chau, abrazo, chicas. cuídense todos. Chau, chau.